Hola, hermosos amigos. Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy la doctora María Manjapane, psicóloga cristiana y también ministro ordenada y miembro de la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios. Y en el día de hoy voy a estar hablando sobre Moisés, continuando con la historia. Puedes ver mi video anterior con la historia de los primeros 40 años de la vida de Moisés y en el día de hoy es el llamamiento de Moisés. Como muchos de nosotros tenemos llamados de Dios, esto es bien importante que lo veas. No te desconectes, mantente aquí para que veas cómo Moisés respondió cuando Dios lo llamó, que también lo puedes usar para ti cuando en el llamado que Dios te está haciendo en estos momentos. La Biblia es la historia de amor de Dios con nosotros, los seres humanos, porque Él quería una familia para amar. Así que nos creó. Y aquí tenemos todas las instrucciones y direcciones que nos enseñan sobre su amor y cómo por formar parte de su familia también. Si te interesa formar parte de nuestra familia, también te lo voy a explicar. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios te ama. Dios es amor. Esto lo dice Primera de Juan 4:16. Y Él quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación los tengo en cuatro pasitos. Número uno, arrepiéntete de tus pecados. Dios te conoce y sabe lo que has hecho, lo que has dejado de hacer y lo que planeas hacer en el próximo momento. Número dos, pídele perdón a Dios. Dile que te arrepientes, Él te conoce, Él te ama, Él quiere, Él te recibe donde estés. No tienes que pensar que te tienes que limpiar de los pecados. No puedes, tú no puedes hacerlo. Solamente Dios a través de su Hijo Jesucristo, de su sacrificio, y tú reconociendo eso, es que te puedes limpiar de esos pecados. Número tres, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes decir conmigo, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Número cuatro, encuentra una iglesia que crea en la Biblia tal y como fue escrita y ahora eres amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. También lee la Biblia.
Aquí tengo puedes escanear este código QR que está en pantalla y eso te lleva a una aplicación de teléfono que puedes bajar y accesar la Biblia gratismente donde quiera que tú estés. Moisés, cuando fue llamado, ¿cómo fue que ocurrió esto? Esto está en Éxodo 3. Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro Yetro. Llevó las ovejas al corazón del desierto para que pasten allí, cerca de una montaña llamada Horeb. Observó que había un arbusto en llamas y notó que no se quemaba. Entonces Moisés decidió mirarlo más de cerca. De pronto, Dios lo llamó desde el interior del arbusto en llamas. Moisés, aquí estoy, Señor, respondió Moisés. Dios le dijo a Moisés que se sacara los zapatos porque estaba en tierra santa. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, anunció Dios. Frente a esto, Moisés se ocultó el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios le dijo a Moisés que había visto el sufrimiento de los esclavos hebreos. Él iba a rescatarlos y guiarlos hacia una tierra de leche y miel donde serían libres. Ve donde el faraón y saca a mi pueblo de Egipto, indicó Dios. Moisés empezó a excusarse. ¿Quién soy yo para hacer esto? Esto lo estoy leyendo más o menos parafraseado, pero te invito a que vayas específicamente a Éxodo 3 para que lo leas en detalle. Dios prometió estar con Moisés. También prometió que él haría un camino para que los hebreos pudieran venir y adorarlo en esta montaña. Pero si me paro frente a los líderes hebreos, ¿quién diré que me envió? Preguntó Moisés. Diles que yo soy el que soy. Te ha enviado. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mi nombre es eterno. Dios instruyó a Moisés que fuera a hablar con los líderes de Israel con el mensaje de que Dios iba a rescatarlos de la esclavitud y los guiaría a la tierra que él había prometido. Moisés y los líderes le pedirían al faraón que dejara ir a los hebreos y les permitiera adorar al Señor en el desierto. Vemos que Dios le habla a Moisés de una zarza ardiente. Aquí estoy mostrando una imagen de un árbol de zarza. También le llaman arbusto, pero es que es un arbusto que algunos pueden llegar a crecer hasta 20 pies. Se dice en la traducción al español que es la zarza, que es una planta perenne, esto lo saqué de la web, arbustiva, ascendente, leñosa en estado adulto y puede medir más de 2 metros de altura. Esto es para la zarza. También hay una traducción que dice que puede ser zarzamora. Esto es lo que se cree en Israel, que esta planta es zarzamora y que son los blackberries. Las zarzamoras pueden alcanzar distintos tamaños según la variedad y la condición del cultivo y pueden llegar a medir hasta de 3 a 5 metros, que esto es como un poco más de 20 pies de alto. Ya Moisés llevaba 40 años viviendo con Yetro, se había casado con su hija mayor y pastaba los rebaños de ovejas de su suegro Yetro, que en la explicación, estudio anterior, expliqué sobre Yetro siendo un sacerdote de Dios, que su mismo nombre pues refleja que es amigo de Dios. Entonces, quiere decir que Moisés estaba en su ocupación habitual y que esto fue a través del desierto donde llegó hasta Moreb, monte de Dios. Moisés llevó a las ovejas hasta este monte, el cual después se llamó el monte Sinaí. Ore probablemente significa desierto o desolación y dicho nombre nos da una idea del terreno. La zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No fue solamente de que Moisés vio una zarza ardiendo, aparentemente es común que una planta como esta tuviera una combustión instantánea en ese desierto. Sin embargo, dos cosas eran distintivas de la zarza. Apareció el ángel de Jehová en medio de una zarza. A pesar de que la zarza ardiera, la zarza no se consumía y esto llamó la atención de Moisés. Entonces, la zarza ardía con fuego, no crujía como cruje la madera cuando está en el fuego, ni disminuía. No había ni una hoja que se enroscara ni una rama carbonizada. Ardía, pero no se consumía.
La zarza ardiente que no se consumía fue una atracción magnética para Moisés. Le atrajo para examinarla de cerca. Entonces Dios habla con Moisés desde la zarza ardiente. Ahí está la voz. Viendo Jehová que él iba a ver, Moisés iba a ver, Dios no habló a Moisés hasta que él tuvo la atención completa de Moisés. Regularmente la palabra de Dios no toca nuestro corazón de la manera que podría llegar a hacerlo, puesto que nosotros no prestamos atención. Así que en este momento él espera que Moisés esté atento y ahí empieza a hablarle. La zarza ardiente fue un fenómeno espectacular que capturó la atención de Moisés, pero no hubo ningún cambio sino hasta que Moisés recibió la palabra de Dios que salió de allí. Las primeras palabras de Dios para Moisés fue llamarle por su nombre para capturar su atención. Esto muestra de que a pesar de que Moisés era un pastor solitario y olvidado detrás del desierto, Dios sabía quién era él. Y Moisés era importante para Dios. Dios sabe quién eres tú y eres muy importante para Dios. La Biblia describe a Dios como un fuego consumidor. Esto en Hebreo 12:19. Así que no es sorpresa que el fuego aparezca a menudo como un símbolo de la presencia de Dios. Los ejemplos incluyen la zarza ardiente, Éxodo 3:2, la gloria shekinah, Éxodo 14:19, Números 9:15 y la visión de Ezequiel, Ezequiel 1:4. Esto está en la página web gotquestions.org. El fuego ha sido muchas veces un instrumento del juicio de Dios. Números 11:1, 3, Segunda de Reyes 1:10, 12 y una señal de su poder. Jueces 13:20, Primera de Reyes 18:38. También podemos ver al Espíritu Santo como un fuego consumidor porque el Espíritu Santo crea la pasión de Dios en nuestros corazones. Después que los dos discípulos hablaron con Jesús, el Jesús resucitado, ellos describieron lo que sucedía en su corazón. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. Lucas 24:32. Después que los apóstoles recibieron el Espíritu en Pentecostés, tuvieron una pasión que perduró durante toda su vida y los impulsó a hablar la palabra de Dios con valentía. Hechos 4:31. Así que podemos ver un paralelismo entre este fuego de la zarza donde está la presencia de Dios y cuando llegó el Espíritu Santo que les dio esta valentía especial a los discípulos que no tenían antes. Ellos estaban escondiéndose y luego de recibir ese fuego ardiente del Espíritu Santo salieron en valentía. Asimismo, luego que Moisés tiene la experiencia con el fuego consumidor de Dios, con la zarza ardiente, Moisés está equipado, preparado para su tarea, que no es nada pequeña, es sacar de 2 a 3 millones de personas de la esclavitud. Cuando Moisés ya llevaba 40 años en el desierto, ya él pensó que había hecho su vida. Así que no pienses que tu vida terminó y que ya hiciste todo, sino que Dios tiene planes para ti. Y esté muy atento porque no importa la edad. Ya Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a esta tarea monumental. Qué hermoso, esto es bien alentador. Y vemos que Dios nunca se equivoca y que sigue usando sus mismas palabras y símbolos. Aquí vemos el fuego de la zarza, la preparación de Moisés. Ahí comienza la preparación. Espíritu Santo, el fuego, comenzó la preparación y ahí siguieron. Vemos los ambos. Moisés recobró valentía. Él fue un soldado príncipe egipcio, pero luego eso pues se quitó de su vida. Él se crió ahí para que adquiriera el conocimiento de la cultura cuando fuera a negociar. Pienso yo que no fuera intimidado por el faraón ni ninguna persona en el palacio porque él se crió allí. Entonces tenemos a los discípulos que fueron preparados y se pusieron valerosos con la presencia de Dios. Ambos con la presencia de Dios adquieren valor. Así que nosotros también así mismo hoy día adquirimos valor con su presencia. La doble llamada de Moisés, porque Dios lo llama diciendo Moisés, Moisés, implica importancia y urgencia. Cuán importante era este mensaje, porque el pueblo hebreo ya llevaba 400 años, así que ya la profecía que Dios le había dado a Abraham que por 400 años iban a estar en ese sufrimiento ya estaba llegando a su final. Y Dios
escucha la clamo del pueblo, la oración del pueblo. El pueblo sabía de esta profecía y ellos saben que está por cumplirse, ellos claman a Dios. Entonces, esto es como cuando Dios llamó a Abraham, que le dijo a Abraham, Abraham, en Génesis 22:11, o cuando llamó a Samuel, Samuel, en Samuel 3:10, y a Simón, Simón, en Lucas 22:31, Marta, Marta, en Lucas 10:41, a Saúl, Saúl, en Hechos 9:4. Así que cuando te llama por tu nombre 2 veces, ya sabe que alerta, que te tiene algo muy importante. Dios le dijo a Moisés, quisiera dos cosas para mostrar un honor especial a este lugar, debido a la inmediata presencia de Dios. Él le dijo a Moisés que guardara su distancia, no te acerques. Él mandó a Moisés a mostrar reverencia entre la presencia de Dios. Quítate tu calzado de tus pies. No te acerques es una frase que literalmente tiene sentido de detente de acercarte. Moisés estaba en camino a examinar de cerca de la zarza ardiente cuando Dios le detuvo. Yo pienso que Moisés no podía acercarse por el calor consumidor físico del fuego, ya que Dios mismo estaba manifestado como fuego, allí en todo su esplendor. Y esto me recuerda cuando Moisés le pidió a Dios, déjame ver tu gloria. Él insistía, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo que solo vería su espalda, lo puso que se parara en una cueva sin poder mirarlo. O sea, no podía ver la completa manifestación de Dios, ni su rostro en su estado de gloria, en su estado completo manifestado de gloria. Mientras tanto, Moisés sí podía ver a Dios de cara a cara cuando Dios hablaba con él, como cuando se habla con un amigo, ya que en esos momentos Dios no estaba en manifestación de su estado de toda su gloria. Esto está en Éxodo 33. Dios no se contradice. Cuando dice la Biblia que hablaba de cara a cara, es porque hablaba de cara a cara. Y esto no son comparaciones poéticas ni nada de eso. Esto es real, literal, como pasó. Cuando Dios está en esta presencia de este fuego en la zarza, o cuando se manifestó, que manifestó la gloria, cuando Dios manifiesta esta gloria, ahí no se puede mirar porque estos cuerpos no están preparados para eso. Nuestros cuerpos gloriosos, cuando ocurra el rapto de la iglesia, sí. Eh, Sin embargo, sí hablaba de cara a cara Moisés con Dios cuando hablaban como amigos. Ahí no estaba manifestando toda esta gloria. Entonces, quitarse el calzado. De la página web de un sitio de Israel que se llama onesforisrael.org, muy bueno. Dice, Moisés fue llamado a estar descalzo, vulnerable a recibir la dirección de Dios. Y busqué aquí en las páginas de Israel, los que son cristianos mesiánicos, judíos cristianos mesiánicos, para entender específicamente en el Medio Oriente qué es esto de quitarse el zapato, porque esto es de esta cultura en ese tiempo. Moisés y Josué tuvieron que quitarse los zapatos porque la tierra era santa. Un intercambio de calzado selló el tratado de Ruth. Y los salmos hablan de arrojar sandalias a Edom. ¿Qué pasa con el Medio Oriente y los zapatos? ¿Qué es esto? Los pactos del Antiguo Testamento suelen sellarse con algún tipo de acuerdo sobre el calzado y hay una buena razón para ello. Sin zapatos somos impotentes. Nos sentimos humillados, somos débiles e incapaces. No podemos seguir adelante. Un soldado no puede luchar sin sus botas. Un agricultor no puede arar su campo. Un viajero no llegará muy lejos. En el antiguo Oriente Medio, al quitarse un zapato, se podía considerar que una persona ofrecía vulnerabilidad, poniéndose a merced del receptor. Era una declaración de confianza y sumisión. Aquí entonces Dios le está enseñando a Moisés que tiene que abrirse, ser vulnerable, ponerse a merced de Dios, confiar en Dios, porque Dios no le va a hacer daño, no le va a hacer ningún mal, al contrario, que se abra para que Dios pueda depositar en él esta tarea y este amor y confianza que Dios le está mostrando a Moisés. Entonces, mientras tanto, Moisés le demuestra, al quitarse los zapatos, le demuestra a Dios confianza en Dios y sumisión a esta misión que le está dando. Isaías 9:3 al 6 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán dentro de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián
porque todo calzado, aquí vemos el calzado, por eso es que estoy leyendo de Isaías, que lleva el guerrero en tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es este? Es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo Jesús. Ya está la profecía sobre el nacimiento de Jesús y habla que se quemarán todos estos calzados de los guerreros. No necesitan ese orgullo de guerrero, de sus armas físicas. No, eso se va a quemar. Tienen que estar entonces vulnerables y abiertos a la confianza de Dios. Por eso dice que todo calzado del guerrero se va a quemar. Quemar las botas de un guerrero es prácticamente un golpe de estado. Es muy difícil recuperarse de eso si pasa en lo físico durante una guerra. Es una victoria rotunda para el que quema las botas y una derrota aplastante para el enemigo descalzo. Este rico pasaje también nos habla del triunfo total de Yeshua y la contraria impotencia del enemigo. Más adelante, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos más referencias al calzado, pero esta vez la importancia reside en ponérselo. Otra vez, el calzado importante, sea quitárselo para demostrar vulnerabilidad delante de Dios y ponérselo para cuando ya estamos equipados, nos ponemos el calzado del Evangelio para caminar y llevarlo. De nuevo, esto está en un contexto militar. Pablo insta a los efesios en 6:13 al 15. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan mantenerse firmes y después de haberlo hecho todo, mantenerse firmes, manténganse firmes, ceñidos con la verdad, con la coraza de la justicia puesta y con los pies calzados con el apresto que proviene del Evangelio de la paz. Estar calzado significa estar listo para la acción y ser capaz de luchar. Me puse la bota y ya voy a correr a llevar el evangelio. Muy, muy bonito. Pero este pasaje habla de mantenerse firme, defender y tener paz. Me encanta que eligiera el cansado para representar nuestra preparación según el evangelio. La falta de zapatos nos incapacita, pero si los tenemos puestos, estamos listos para la acción. Sin zapatos no nos podemos mover. Ahí estamos quietos recibiendo entonces lo que Dios nos quiere decir. Nos ponemos los zapatos, ahí sí podemos entonces caminar. En conclusión, mientras estar descalzo es despojarnos de orgullo, estar con zapatos significa que estamos equipados por Dios para diseminar el evangelio de Dios. Otra parte importante, cuando dice yo soy, cuando Moisés pregunta, pero ¿cómo digo? ¿Quién digo que me envió cuando llegué allá a Egipto y hablé con los hebreos? Yo soy, él dijo, le va a decir que yo soy el que soy, también repitió, dijo dos frases diferentes, yo soy y yo soy el que soy. Vemos que Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. También Jesús utiliza este mismo nombre en Juan 8:58. Dios usa la frase yo soy para que todos, sean hebreos y egipcios, sepan que Moisés viene de parte de una divinidad y que Él es el único Dios. Cuando dice yo soy el que soy, ahí se está identificando delante de los hebreos y de los egipcios como el único Dios. Y esto es bien importante ponerlo en la cultura de ese tiempo. Los egipcios lo entenderán muy bien, ya que esa frase era común entre ellos cuando se referían a sus divinidades. Así que van a reconocer que Moisés viene de parte de una divinidad. Y esas divinidades se llamaban yo soy, pero no recuerdo haber leído que dijeran yo soy el que soy. Cuando Dios dice que soy, es que Él es el único. La frase yo soy en el contexto de la mitología egipcia se refiere a una declaración de identidad y poder divino. Es comúnmente asociada con los dioses mitológicos. Ra, el dios sol, como llamaban los egipcios, a menudo se describe como yo soy el que es o yo soy el que está. Pero no dice yo soy el que soy, yo soy el que soy, el que soy el único Dios, enfatizando su existencia eterna y su papel primordial en el universo. Así que vemos, muy importante ya como Dios está equipando a Moisés. Se le aparece como el fuego consumidor. Y Dios en casi, me imagino que todo su esplendor, ahí no se está mostrando la gloria, tal vez no era
completamente a 100%, 100% como hizo cuando Moisés le pidió ver su gloria. Sin embargo, fue una manifestación bastante abrumadora que Moisés no se atrevía ni mirar. Tuvo que quitarse el calzado para demostrar la vulnerabilidad y que estaba dispuesto a recibir lo que Dios le iba a dar. Entonces luego podía ponerse sus sandalias y caminar e ir a buscar al pueblo. Dios le da su nombre. Yo soy el que soy, para que no haya duda y se conozca entre los egipcios que eran paganos y los hebreos que estaban esperando de Dios para ser liberados luego de 400 años. Ambas partes reconocieran que yo soy el que soy, quiere decir que es el Dios único y más poderoso que ninguna de las creencias que eran en realidad creencias satánicas, porque esos dioses mitológicos son manifestaciones satánicas las que crean los egipcios. Así que Dios va manifestándose en todo su poder cuando manda a Moisés, le da esta asignación y lo va preparando. Y parte de esos 40 años del desierto fue preparación, preparación en crecer en la humildad y servicio. Él le servía a su suegro porque trabajaba para él. O sea que de ser un príncipe en un palacio lujoso, con todo lo que había, la primera potencia en ese tiempo era Egipto, y de todo este dinero, poder de príncipe, entonces estar ahora sirviéndole a Jethro, el sacerdote de Dios, allá en Medián, y estar casado, tener una familia, entonces cuidar los animales de Jethro, no eran ni siquiera de él, o sea, él no tenía ni su propia riqueza, eran de Jethro. Estás sola en el desierto, es una vida completamente diferente. 40 años, 40 años. Así que eso fue tiempo para que él entonces aprendiera. Yo pienso que él aprendió de Jethro sobre Dios porque Moisés se crió en el palacio pagano. Él no sabía, tal vez aprendió algo de Dios cuando era pequeño y su mamá lo estaba amamantando, tal vez escuchó algo y a lo mejor no se acordaría. Es muy poco, él aprendió muy poco sobre el Dios de los hebreos. Así que Jethro, pienso yo que tuvo que entonces enseñarlo. No hay coincidencia, por eso tuvo 40 años en el desierto con Jethro aprendiendo y creando esa nueva, ¿cómo se llama? Manifestación o forma de comportarse de servidor y ser humilde y estar entonces dispuesto que cuando Dios lo llamó, él lo iba a hacer. Bueno, que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.